¿Qué tal? Muy buenos días, señoritas asuncionistas. Reciba un cordial saludo de paz y bien. El día de hoy vamos a iniciar ya con nuestro tercer bimestre en el área de comunicación. Quien te habla es la profesora Erika Rojas Jiménez. Bien, vamos a empezar. El tema que corresponde a esta semana es la coma. Vamos a tener como propósito en esta sesión que determinen la eficacia de la coma utilizada para mejorar el texto y garantizar su sentido. Empecemos con el desarrollo entonces. ¿Qué es la coma? La coma es un signo de puntuación que indica normalmente la existencia de una pausa breve dentro de un enunciado. Se escribe junto a la palabra o el signo que la precede y separada por un espacio de la palabra o el signo que la sigue, como pueden observar en el ejemplo. Hay que tener en cuenta que existen varias clases de coma. Una de ellas viene a ser la coma enumerativa, que seguramente es la primera que has aprendido. Una coma enumerativa se emplea para separar los elementos que forman una serie o para separar miembros gramaticalmente equivalentes, lo que se llama elementos análogos. Por ejemplo, tenemos Sherlock Holmes ordenó al Dr. Watson que guardara la pipa, el sombrero, los libros y las joyas. Observaremos que en este caso la coma nos está sirviendo para poder separar algunas frases nominales. También tenemos visité la biblioteca, anoté la bibliografía, seleccioné la información y revisé varias veces mi borrador antes de escribir este ensayo. En este caso está separando oraciones cortas. Hay que tener en cuenta que si el último elemento va precedido por una de estas conjunciones, y, ni, o, entonces la coma es innecesaria, ya no se va a colocar. Otro de los tipos de coma con los que contamos viene a ser la coma vocativa. Esta coma se usa para separar el vocativo y el mensaje. ¿Qué es el vocativo? Viene a ser la persona o personas que están recibiendo el mensaje. Son nuestros receptores. Por ejemplo, tenemos en esta oración: Patricia, apoya a tus hermanos. ¿A quién nos estamos dirigiendo? A Patricia. Ella viene a ser nuestro vocativo. Entonces lo vamos a separar con una coma de los demás elementos. El vocativo puede ir en tres posiciones diferentes: al inicio, al intermedio y al final de la oración. Cuando el vocativo va en medio de la oración, se escribe entre dos comas. Por ejemplo, no olvides, querido Francisco, que te llevo 10 años de ventaja. ¿Quién es nuestro vocativo en este caso? ¿A quién nos vamos a dirigir? A querido Francisco. Y entre las dos palabras vamos a colocar nuestras comas para separarlas de los demás elementos. También vamos a contar con lo que es una coma hiperbática. Si alteramos el orden regular de una oración e iniciamos esta con un circunstancial, entonces este debe ir seguido de una coma. Todos sabemos que el orden general de una oración es que vaya sujeto y luego el predicado. Pero ¿qué pasa en este caso? Por ejemplo, por la barba del viejo cruzó un estremecimiento. ¿Qué pasa con este elemento subrayado? Te darás cuenta que si preguntas ¿por dónde cruzó un estremecimiento? Por la barba del viejo. Esto viene a ser un circunstancial del lugar. Y los circunstanciales, por lo general, van a ir después del verbo. Pero en este caso se ha puesto al inicio de la oración. Entonces, si nosotros notamos que un circunstancial está iniciando una oración,
cuando debería ir después, vamos a separarlo con una coma. En aquella época, dice la segunda oración, tenías muchos trabajos pendientes. Si yo deseo, puedo llevar este elemento al final y no habría ningún problema, porque los circunstanciales, por lo general, como te vuelvo a repetir, van después del verbo. Diría, tenías muchos trabajos pendientes en aquella época. ¿Cuándo? En aquella época. Este elemento viene a ser un circunstancial de tiempo. Pero como está iniciando la oración, entonces lo vamos a separar una coma que me indica que es un circunstancial. Siguiente ejemplo. Cuando estoy ocupado, no quiero que me interrumpan. Quiero moverlo, no hay ningún problema. No quiero que me interrumpan cuando estoy ocupado. ¿Cuándo no quiero que me interrumpan? Cuando estoy ocupado, es circunstancial de tiempo. Como está al inicio, entonces le vamos a poner una coma llamada hiperbática. Ahora, hay que tener en cuenta que en estos casos que vamos a mencionar, la academia recomienda la siguiente norma para verificar la exigencia de la coma. Si el elemento antepuesto admite una paráfrasis con en cuanto a, por ejemplo, tú tienes la oración, dinero ya no le queda. ¿Cómo sé si debe ir o no debe ir una coma? Simplemente tú le pones este elemento. En cuanto al dinero, ya no le queda. Y te das cuenta que admite esa paráfrasis. Entonces, sí debe colocarse la coma. Por ejemplo, tenemos amigos, no los necesito. Podemos decir, en cuanto a los amigos, no los necesito. O en cuanto a amigos, no los necesito. Acepta esa paráfrasis, así es que debe ponerse una coma. Si por el contrario admite una paráfrasis con es lo que o es el que, no se empleará coma. Observa esta oración. Vergüenza debería darte. Equivale a decir, vergüenza es lo que debería darte. Y en ese caso, como admite esta paráfrasis, entonces ya no lleva una coma. También vamos a tener esta famosa coma llamada de conector. Se escribe coma delante de las conjunciones, pero más si no y aunque. También llamada coma adversativa. Tenemos aquí los ejemplos. Quisiera acompañarte, mas estoy cansado. O sería lo mismo decir, pero estoy cansado, ¿no? O escribe bien, aunque puede redactar mejor. Fíjate que antes de estas conjunciones adversativas se coloca una coma. También esta coma de conector precede a conjunciones hilativas o consecutivas. Por ejemplo, luego, entonces, pues que también se le llama coma consecutiva, al ser estas conjunciones consecutivas o hilativas. Por ejemplo, no me escuchas, pues te arrepentirás. Luego te arrepentirás. Entonces te arrepentirás, pues te arrepentirás. Tienen el mismo sentido, pues indican consecuencia. La coma de conector nos dice también que deben ir encerradas entre comas las locuciones explicativas. ¿Cuáles son estas locuciones explicativas? Es decir, esto es, o sea, por ejemplo. Asimismo, van entre comas las locuciones conjuntivas, adversativas e hilativas, como por ejemplo, cuando tengamos la locución sin embargo, no obstante, así que, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, etc. En ese caso, tienes que recordar que debes encerrarlas entre comas, una al inicio y otra después. También vamos a tener la coma elíptica. Se escribe coma para sustituir el verbo o palabras esenciales en los casos en que se omite, porque ya se mencionó anteriormente o se sobreentiende. Por ejemplo, Pamela es bella.
Patricia también. ¿También qué? Tú sabes que esta comita está representando un verbo que ya se ha mencionado. Pamela es bella, Patricia también lo es, también es bella, ¿cierto? Pero ese verbo se sobreentiende, ya no es necesario escribirlo. Siguiente ejemplo. Para ella guardé flores, para mí pesares. Para mí pesares quiere decir para mí guardé pesares. El verbo ya se ha mencionado con anterioridad, se sobreentiende, ya no es necesario mencionarlo. Y lo mismo podrás observar en las otras oraciones. También vamos a tener una coma incidental. Se escribe coma, en este caso, para separar los incisos que se incrustan en el discurso. Se trata de una palabra, una frase o una oración que explica el sujeto o el verbo o el objeto. ¿No? Por ejemplo, el capitán Funes, retenido por 2 marineros, gritaba. ¿Qué pasa con un inciso? Los incisos pueden ser quitados de la oración y no va a cambiar el sentido de lo que se quiere expresar. Por ejemplo, el capitán Funes gritaba. Si te das cuenta, el sentido no se ha perdido. ¿Por qué? Porque simplemente lo que tenemos entre comas viene a ser un inciso. Tenemos también que la coma incidental no forma parte de la esencia, tanto que si se elimina, la idea queda incólume. Es decir, no hay ningún problema. Yo lo puedo quitar y mi oración no va a variar en su sentido. Por ejemplo, en esta lucha, como resulta lógico, prepondera el individualismo. ¿Qué pasa si le quito este elemento que está entre comas? La oración dirá, en esta lucha prepondera el individualismo. Este elemento agregado simplemente es un inciso. Lo puedo quitar y el sentido no se perderá. La coma incidental va siempre después de lo explicado, siempre después de lo explicado. Y recuerden que debe ir rodeado de comas, el elemento que viene a ser un inciso. En suma, puede usarse en las siguientes situaciones. Incidentales en general. Este inciso es el que le da a la oración el carácter de explicativo, es decir, se le agrega una explicación. Por ejemplo, Francisco, al darse cuenta de que Pamela no estaba, corrió furioso hacia el parque. Aquí estamos explicando por qué corrió furioso al parque. En este caso, los grupos de redacción, incluidos los alumnos del taller, deberán presentar un texto expositivo. También estamos agregando una explicación. Si yo deseo, lo puedo quitar, no hay ningún problema. La oración no va a perder su sentido en ninguno de los casos. La coma incidental también se aplica cuando las aposiciones explicativas ofrecen información o explicaciones sobre un nombre o una persona. Es lo que nosotros llamamos coma apositiva. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, el autor de 100 años de soledad, nació en Colombia. Pero ¿cómo reconozco una posición? Las aposiciones, señoritas, son elementos que pueden sustituir al sujeto dentro de la oración. Es decir, yo me puedo quedar con Gabriel García Márquez nació en Colombia, es decir, le puedo quitar este inciso y no va a haber ningún problema, pero este mismo elemento podría sustituir a este sujeto. Es decir, si yo quito Gabriel García Márquez, la oración me dirá, el autor de 100 años de soledad nació en Colombia. Estos dos elementos se refieren al mismo sujeto. Así que puedo utilizar cualquiera de ellos. Acá dice, Alonso, el profesor, es un gran hombre. ¿Por qué está entre comas? Porque es un inciso. Pero este inciso puede sustituir al sujeto. En vez de decir Alonso, simplemente puedo decir, el profesor es un gran hombre o Alonso es un gran hombre. En cualquiera de los casos va a ser el mismo sujeto. Por eso se llama también coma positiva. La coma incidental, en otro caso, dice coma delante y después de las conjunciones i, o, e, u. También se puede hacer en algunos casos, ¿no? Los incisos explicativos van entre comas
aunque haya I, O, E, U en